¿Se imaginan que el mundo entero, pero de verdad el mundo entero, se pusiera de acuerdo en una sola promesa? Una promesa de dignidad, de libertad, de justicia para cada persona que existe. Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos en el documento que intentó hacer justamente eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uf, estas palabras son fuertísimas, ¿no? No son solo tinta sobre papel, son un eco de un pasado muy oscuro. Y es que para entender bien la declaración, primero tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a un mundo que acababa de vivir horrores que de verdad desafiaban la imaginación. El mundo necesitaba una respuesta. Y justo para allá vamos. Para entender de dónde viene todo esto, hay que saber que la declaración no nació de la nada, en un momento de paz y tranquilidad. Al contrario, fue forjada literalmente en el fuego de la peor guerra que ha visto la humanidad. Miren, esta línea del tiempo lo pone todo en perspectiva. Primero, la catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Terminó y el mundo dijo, a ver, esto no puede volver a pasar. De ahí nacen las Naciones Unidas en 1945 con ese objetivo principal. Y fíjense qué rápido, solo 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, nace este documento como un pilar fundamental para la paz. Y esto nos lleva a un punto clave para entender la declaración. Ojo, no es una ley como tal, ¿eh? No es que si alguien la incumple va a la cárcel al día siguiente. Es algo, yo diría que mucho más poderoso. Es una promesa global, un estándar, un ideal al que todos debemos aspirar. Entonces, el punto crucial es este. Por primerísima vez en la historia de la humanidad, la comunidad internacional se sentó a decir, ok, vamos a definir cuáles son esos derechos básicos que toda persona, sin importar dónde nazca o quién sea, merece tener. Es como dice ahí, un ideal común, una especie de faro que nos guía a todos. Y para que nos demos una idea de qué tan universal querían que fuera, más de 500 idiomas. Es una locura. Esto la convierte, de hecho, en el documento más traducido del mundo. La idea era súper clara, que esta promesa la pudiera leer y entender cualquier persona en su propio idioma. Aquí está, el corazón de todo el documento, resumido en el primer artículo. Es una frase tan simple y a la vez tan profunda. Esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Nuestra humanidad es lo que nos hace iguales y libres. Ni más ni menos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Esta frase tan poderosa estuvo a punto de ser diferente. El borrador original decía todos los hombres nacen libres. Pero una mujer, Hansa Mehta, delegada de la India, levantó la mano y dijo, un momento. Ella insistió en cambiarlo a todos los seres humanos, para que no quedara ni la más mínima duda de que los derechos de las mujeres estaban incluidos. Un cambio de 2 palabras que tuvo un impacto gigantesco. Bueno, ya que tenemos el contexto y la idea principal, vamos a ver qué dice exactamente este documento. Obviamente no vamos a leer los 30 artículos, pero sí vamos a revisar algunos de los pilares de los derechos más fundamentales que establece. Empezamos con lo más básico, lo esencial. El artículo 3 es, digamos, el cimiento de toda la casa. Sin esto, nada de lo demás se puede sostener. Es el derecho a existir, a ser libres y a estar seguros. Es el punto de partida para todo lo demás. Luego, una prohibición absoluta. Algo que hoy nos parece obvio, pero que había que dejar por escrito y bien claro. Aquí no hay peros que valgan. La esclavitud y cualquier forma de servidumbre quedan prohibidas. Punto. Se trata de afirmar que ninguna persona puede ser propiedad de otra. Este artículo es una respuesta directa a las atrocidades de la guerra. Aquí se traza una línea roja que no se debe cruzar jamás. Prohibida la tortura, prohibidos los tratos crueles o degradantes. Y esto va más allá del dolor físico. Se trata de proteger la dignidad, el valor de cada persona como ser humano. Este es otro pilar de cualquier sociedad que se diga justa, que significa que la ley tiene que ser pareja para todos. No debe tener favoritos. No importa el dinero que tengas, de dónde vengas, en qué creas, nada. Frente a un juez todos deberíamos ser exactamente iguales. Y aquí la declaración va un paso más allá. No solo protege lo que hacemos, sino también lo que pensamos y lo que creemos en nuestro interior. Es el derecho a tener nuestras propias ideas, a cambiar de opinión si queremos, a tener fe en algo o a no tenerla. En resumen, es el derecho a ser quienes somos por dentro. Y cerramos esta sección con un derecho que es como la llave que abre la puerta a todos los demás, la educación. Porque, si lo pensamos, ¿de qué sirve tener derechos si ni siquiera sabemos que los tenemos? La educación es la herramienta que nos permite conocerlos, defenderlos y también respetarlos de los demás. Ok, todo esto suena muy bien en el papel, ¿no? Pero la pregunta del millón es,
Después de más de 75 años, ¿esto de verdad ha servido para algo? ¿Sigue siendo importante hoy? Pues vamos a ver cuál ha sido su legado. Y la respuesta es un sí y uno muy grande. Miren este número. La declaración fue la inspiración, la semilla, para más de 70 tratados de derechos humanos que ahora sí son leyes obligatorias en muchas partes del mundo. Fue, digamos, la chispa que encendió todo un movimiento global. Y justo por eso se dice que no es una pieza de museo que está acumulando polvo, es un documento vivo. Hoy mismo hay gente usándolo para escribir leyes, hay activistas que lo usan como bandera en sus luchas, y para todos sigue siendo esa brújula que nos recuerda cuál es el norte, un mundo más justo. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La declaración nos dio el mapa, nos marcó el destino de lo que la humanidad podría llegar a ser. La pregunta que queda flotando en el aire para todos es, ¿qué tan cerca estamos de cumplir esa promesa? ¿Qué tanto hemos avanzado en ese camino y cuánto nos falta por recorrer?